un río embravecido. Un grito desesperado. Un potro Mustang bebé luchando por su vida. Cuando un hombre se topó con esta escena sobrecogedora, no dudó, actuó. Lo que sucedió a continuación transformaría no solo la vida del potrillo, sino la suya propia, de maneras que nunca imaginó. Esta es una poderosa historia de coraje, supervivencia y un vínculo inquebrantable que lo dejará asombrado. Quédese con nosotros para presenciar un viaje que muestra cómo incluso los actos de valentía más pequeños pueden conducir a los resultados más extraordinarios. Mark Callahan se ajustó su desgastado sombrero de vaquero para protegerse los ojos del sol de la mañana mientras caminaba por la orilla del río Snake. La reciente tormenta había convertido las aguas normalmente tranquilas en un torrente rugiente, que arrastraba escombros río abajo. Mark no era ajeno a las inundaciones en estas zonas, pero algo en esa mañana se sentía extraño, una sensación de inquietud que no podía quitarse de encima. El sonido del agua corriendo llenó el aire, pero de repente, fue interrumpido por algo inusual. Un grito débil y agudo atravesó el ruido. Sonaba como un animal en apuros. Mark se detuvo en seco, inclinó la cabeza y aguzó el oído para captar el sonido de nuevo. Allí estaba, más fuerte y más desesperado esta vez. El corazón de Mark se aceleró mientras seguía el ruido, abriéndose paso entre la espesa maleza a lo largo de la orilla del río. Se quedó sin aliento cuando vio la fuente del grito. Un pequeño potrillo Mustang indefenso estaba atrapado en la furiosa corriente, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. La luz dorada del amanecer se derramaba sobre las llanuras de Colorado, arrojando un cálido resplandor sobre el turbulento río Snake. Mark, un ranchero de unos 40 y tantos años, examinó las consecuencias de la tormenta mientras caminaba por la orilla fangosa. Sus botas crujieron contra la grava húmeda mientras examinaba los escombros que flotaban, ramas rotas, matas de hierba e incluso trozos de cercas de su propiedad. Ajustándose el sombrero para protegerse del resplandor del sol, murmuró, la tormenta no se contuvo esta vez. Para Mark, revisar el río después de una fuerte lluvia era una rutina. Con los años, se había acostumbrado a los daños que dejaban las tormentas, pero esa mañana se sentía diferente. La inquietud lo carcomía mientras continuaba por la orilla. Entonces, el grito lo detuvo en seco. Al principio era débil, casi ahogado por el rugiente río, pero estaba allí, un sonido agudo y desesperado. Se quedó paralizado, escuchando. El grito volvió a sonar, más urgente esta vez. ¿Qué diablos fue eso?, murmuró, con el pulso acelerado. Al acercarse al río, las botas de Mark se hundieron en el suelo fangoso. Sus ojos buscaron en el agua hasta que vio movimiento, una pequeña forma oscura que se balanceaba en la corriente. Su respiración se entrecortó. No eran escombros. Estaba vivo. Mark se abrió paso entre la maleza, con el corazón palpitando. La forma quedó enfocada, un pequeño potrillo Mustang de color castaño, de solo unos meses. La pequeña criatura agitaba las patas desesperadamente, apenas logrando mantener la cabeza fuera del agua. Maldita sea, murmuró Mark, quitándose la chaqueta y las botas. Sin dudarlo, se metió en el agua helada. La corriente helada era más fuerte de lo que esperaba y casi lo derriba. Sus pantalones se empaparon al instante, pero siguió adelante. Agárrate, pequeño, gritó, aunque el potrillo probablemente no lo oyó por el rugido del río. El potrillo soltó otro grito desesperado, sus ojos grandes y aterrorizados se clavaron en Mark mientras luchaba por mantenerse a flote. Cada paso era una batalla contra la corriente implacable. El río parecía decidido a arrastrar al potrillo, pero Mark siguió adelante. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano y agarró el cuello del potrillo. El animal se agitó salvajemente, su pánico crecía. Tranquilo, tranquilo, dijo Mark, con voz tranquila a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo. Te tengo. Envolvió su brazo alrededor del pecho del potrillo, lo agarró con fuerza y comenzó el lento y agotador viaje de regreso a la orilla. El peso del potro, combinado con la fuerza de la corriente, hacía que cada paso pareciera una milla. Cuando Mark finalmente llegó a la orilla del río, se desplomó en el suelo fangoso, acunando al potro en sus brazos. Ambos estaban empapados y temblando, sus respiraciones eran entrecortadas. El potro, ahora fuera de peligro, dejó de agitarse. Su pequeño cuerpo tembló contra el pecho de Mark, sus ojos oscuros parpadeando hacia él. «Estás a salvo ahora», susurró Mark, con voz ronca. «Te tengo». Observó al potro,
con el corazón hundiéndose al observar su estado. Tenía las patas raspadas y sangrando, probablemente por haber sido arrastrado por las rocas. Su pelaje estaba enmarañado con barro y escombros, y estaba dolorosamente delgado. Sus costillas eran claramente visibles bajo su pelaje húmedo. ¿De dónde vienes?, preguntó Mark en voz baja, aunque no esperaba una respuesta. Miró a su alrededor, pero no vio señales de otros caballos, ni manada, ni madre. El potrillo dejó escapar un suave gemido y apoyó la cabeza contra su brazo. Está bien, muchacho, dijo Mark, gimiendo mientras se ponía de pie. Vamos a sacarte de aquí. Llevar al potrillo de regreso a su camioneta no fue una tarea fácil. El pequeño Mustang era más pesado de lo que parecía y a Mark le dolían los músculos por la lucha en el río. Pero pudo. Mark siguió adelante, decidido a llevar al potrillo a un lugar seguro. Cuando llegó a la camioneta, colocó con cuidado al potrillo en la caja, cubriéndola con una manta vieja que guardaba para emergencias. El potrillo se acurrucó, exhausto, y cerró los ojos. Mark se subió al asiento del conductor y encendió el motor. Mientras conducía de regreso a su rancho, miró por el espejo retrovisor. El potrillo yacía inmóvil, pero respiraba. Eres un tipo duro, murmuró Mark. Pero te curaremos. Te lo prometo. Cuando llegaron al rancho, el sol estaba alto en el cielo, proyectando largas sombras sobre el granero y los potreros. Mark estacionó la camioneta cerca del granero y salió, levantando con cuidado al potrillo de la caja de la camioneta. Mientras lo llevaba adentro, un sentido de responsabilidad pesaba sobre él. No se trataba solo de salvar a un animal, se trataba de darle una verdadera oportunidad de vivir. Y algo le decía a Mark que la historia de este pequeño potrillo estaba lejos de terminar. El potro yacía inmóvil sobre el suave heno del granero de Mark, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Mark se arrodilló a su lado y con un paño húmedo le quitó suavemente el barro y los restos que se habían adherido a su pelaje castaño. Cada pasada revelaba más cortes y rasguños. Ninguno parecía poner en peligro su vida, pero estaba claro que el pequeño Mustang había pasado por un infierno. «¿Eres un luchador?», «No», murmuró Mark, con voz firme pero suave. Examinó con cuidado las patas del potro y notó rasguños profundos a lo largo de las rodillas e hinchazón en una de las patas traseras. Era demasiado pronto para saber si la herida se curaría bien, pero Mark no estaba dispuesto a dejar que la duda lo invadiera ahora. Se puso de pie y caminó hasta la esquina del granero donde guardaba un pequeño suministro de herramientas veterinarias. El veterinario local estaba a kilómetros de distancia y, sin una forma de comunicarse con él de inmediato, Mark tuvo que hacer lo que pudo. Agarró un rollo de vendas, una botella de antiséptico y un poco de ungüento y regresó al lado del potrillo. «Esto puedes coser un poco», dijo con suavidad, como si el potrillo pudiera entender. El pequeño caballo se estremeció cuando el antiséptico tocó sus heridas y dejó escapar un débil grito, pero la mano firme de Mark nunca vaciló. Una vez que las heridas estuvieron limpias y vendadas, se sentó y dejó escapar un largo suspiro. No podía recordar la última vez que se había sentido tan agotado, no físicamente, sino emocionalmente. Había algo en este pequeño caballo, algo que no podía expresar con palabras. «Vamos a traerte un poco de agua», dijo, llenando un pequeño balde y colocándolo cerca de la cabeza del potrillo. Arrodillándose nuevamente, convenció al potrillo para que bebiera acariciándole suavemente el cuello. Después de unos momentos, los ojos oscuros del Mustang se abrieron y tomó un sorbo vacilante. «Eso es todo, muchacho». «Un paso a la vez», dijo Mark, con una leve sonrisa en el rostro. El día transcurrió lentamente. Mark controlaba al potrillo cada hora, asegurándose de que estuviera cómodo e hidratado. Trajo un fardo de heno fresco, con la esperanza de que el potrillo se sintiera lo suficientemente fuerte como para comer, pero todavía estaba demasiado débil para hacer algo más que levantar la cabeza de vez en cuando. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el rancho de tonos dorados y anaranjados, Mark se sentó fuera del granero con los codos apoyados en las rodillas. Contempló los campos abiertos, el viento susurrando entre la hierba alta. Su mente vagó de nuevo hacia la tormenta y el río, reproduciendo el momento en que había visto al potrillo luchando en el agua. ¿De dónde ha salido?, se preguntó en voz alta, como si el potrillo pudiera responder de alguna manera. Los Mustangs no eran raros en la zona, pero era raro ver uno tan joven y solo, sin una manada o una madre. A la mañana siguiente, Mark se despertó con un leve sonido que venía del granero.
Rápidamente se puso la chaqueta y las botas, y salió corriendo. Cuando entró en el establo, la vista que tenía ante él le hizo apretar el pecho. El potrillo estaba de pie. Sus patas temblaban bajo su peso, pero estaba erguido. Su cabeza se levantó mientras olfateaba el aire. El rostro de Mark se iluminó con una amplia sonrisa. «Bueno, mírate», dijo, con la voz llena de admiración. «Sabía que tenías algo de lucha dentro de ti». Moviéndose lentamente para no asustar al potrillo, Mark se acercó. El potrillo lo miró atentamente, sus ojos oscuros cautelosos pero tranquilos. Cuando Mark extendió su mano, el potrillo no se acobardó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, su nariz rozando su palma. La sonrisa de Mark se ensanchó. «Vamos a superar esto, pequeño». Durante los siguientes días, Mark trabajó incansablemente para ayudar al potrillo a recuperar su fuerza. Lo alimentó con pequeñas porciones de avena y heno, aumentando gradualmente la cantidad a medida que su apetito regresaba. Limpiaba y volvía a vendar sus vendajes a diario y, cada vez, el potrillo parecía confiar un poco más en él. Para entonces, el potrillo se había ganado un nombre, River, un guiño al lugar donde comenzó su viaje. «Tienes el espíritu del río en ti», le dijo Mark a River una noche mientras estaban afuera del establo. El potrillo, ahora lo suficientemente fuerte como para caminar distancias cortas, relinchó suavemente en respuesta. A pesar del progreso, Mark no podía quitarse la sensación de que la historia de River no había terminado. Había visto mustangs salvajes antes, criaturas indómitas vagando por las llanuras en grupos muy unidos. Manadas, ferozmente leales entre sí. La idea de que River había sido separado de su familia lo carcomía. Una tarde, Mark ensilló su caballo, Dakota, y se dispuso a explorar el área circundante. Cabalgando a lo largo de la orilla del río, sus ojos escudriñaron el horizonte, buscando cualquier señal de una manada. Si la familia de River estaba allí, Mark estaba decidido a encontrarlos. Sin embargo, después de horas de cabalgar y buscar, sus esfuerzos resultaron infructuosos. Con los hombros pesados por la decepción, Mark regresó al rancho. Mientras desmontaba de Dakota y caminaba de regreso al granero, River lo saludó con un suave relincho, apoyando su pequeño cuerpo contra la cerca. Mark se agachó junto al potro, pasando una mano por su cuello. «Parece que solo somos tú y yo por ahora, muchacho», dijo. River lo empujó suavemente y, por un momento, Mark sintió una ola de paz que lo invadió. Cualquiera que fuera el futuro, sabía una cosa con certeza: no dejaría que River lo enfrentara solo. Los días transcurrieron a un ritmo constante mientras Mark y River se adaptaban a una rutina. Cada mañana, Mark revisaba las heridas de River, limpiaba las heridas y volvía a vendarlas. La hinchazón de la pierna de River comenzó a disminuir y los cortes se curaban bien. Con cada día que pasaba, River recuperaba la fuerza y con ella una chispa de energía que insuflaba nueva vida al establo. Una mañana, cuando Mark entró al establo con un balde de avena, encontró a River de pie en medio del establo, con las orejas erguidas hacia adelante y los ojos oscuros mirándolo expectantes. «Bueno, alguien se siente mejor», se rió Mark, dejando el balde en el suelo. River dio unos pasos vacilantes hacia él, sus movimientos aún un poco inestables pero llenos de determinación. Mark extendió la mano, dejando que el potrillo oliera su palma antes de darle una palmadita suave en el cuello. «Eres un pequeño fuerte, ¿no?», dijo. River relinchó suavemente, un sonido que llenó el pecho de orgullo de Mark. A medida que los días se convertían en semanas, River se hacía más fuerte. Su pelaje recobró su brillo y su cuerpo, que antes era delgado, empezó a engordar. Mark empezó a sacar a River del establo, dejándolo explorar el potrero y sentir la hierba bajo sus cascos. Al principio, River se mostró cauteloso y se mantuvo cerca de Mark mientras caminaban. Pero pronto, su curiosidad natural se apoderó de él. River empezó a trotar por el potrero, olfateando los postes de la cerca y mordisqueando la hierba alta. Mark observaba con una sonrisa, apoyado en la cerca. «Eso es todo, muchacho. Vuelve a sentir el mundo». Una tarde, mientras Mark trabajaba en la reparación de una sección de la cerca del potrero, notó que River lo observaba atentamente. El potro estaba a unos pocos pies de distancia, con la cabeza inclinada como si tratara de entender lo que estaba haciendo. «¿Estás pensando en darme una mano?», bromeó Mark, secándose el sudor de la frente. River dio un paso más cerca, luego otro, hasta que se paró justo a su lado.
Mac se rió y le dio una palmadita en el cuello al potro. Eres diferente, ¿lo sabías? El vínculo entre ellos se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Mac siempre había amado a los animales, pero River tenía algo especial. La resistencia y la confianza del potrillo lo habían conmovido de maneras que no esperaba. Una tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Mac se sentó en el porche de su casa con una taza de café en la mano. River pastaba en el potrero, su pelaje castaño brillaba con la luz dorada. Los pensamientos de Mark se remontaron al día en que había sacado al potrillo del río. En ese momento, lo había visto como un simple acto de bondad, algo que cualquiera habría hecho. Pero ahora se dio cuenta de que era más que eso. Salvar a River le había dado un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti, murmuró Mark, con la mirada fija en el potrillo. A medida que River seguía haciéndose más fuerte, Mac decidió que era hora de dar el siguiente paso en su recuperación. Quería llevar a River a los campos abiertos más allá del potrero y dejar que experimentara la libertad que le habían negado. Una mañana fresca, Mac sacó a River del potrero y lo llevó a la amplia extensión de su propiedad. El potro dudó al principio, moviendo las orejas de un lado a otro mientras asimilaba el entorno desconocido. Está bien, dijo Mark, tirando suavemente de la cuerda guía. Estoy aquí. Con una respiración profunda, River dio un paso adelante, hundiendo sus cascos en la hierba suave. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par al contemplar la inmensidad del campo abierto. Después de un momento de vacilación, comenzó a trotar tentativamente. Mark se rió, trotando para seguir el ritmo. Ahí tienes, niño. Así es como se siente la libertad. Con cada salida, la confianza de River aumentó. Comenzó a correr más lejos, poniendo a prueba su velocidad y fuerza mientras exploraba los campos. Mac a menudo se encontraba de pie, asombrado, observando la transformación del potro. La criatura, que alguna vez fue frágil y que había sacado del río, ahora estaba llena de vida y energía, y su espíritu no se había roto a pesar de todo lo que había soportado. Una tarde, cuando Mark y River regresaron al granero después de un largo día en los campos, oyó algo inusual, un sonido débil que traía el viento. Era un relincho distante. River levantó las orejas y emitió un suave relincho. En respuesta, el corazón de Mark se aceleró. Podría ser. A la mañana siguiente, Mark ensilló a Dakota y partió con River a cuestas. El sonido de la noche anterior había despertado un rayo de esperanza. Si había otros Mustangs cerca, existía la posibilidad de que fueran la familia de River. Cabalgaron durante horas, siguiendo el río arriba. El paisaje se volvió más salvaje, con afloramientos rocosos y matorrales densos que bordeaban las orillas. River caminaba con paso firme al lado de Dakota, con movimientos confiados y seguros. Cuando doblaron una curva, Mark contuvo el aliento. Mark vio movimiento en la distancia, una manada de mustangs pastando cerca de la orilla del agua, sus pelajes brillando bajo la brillante luz del sol. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Podría ser esto? ¿Podrían ser la familia de River? Disminuyó la velocidad de Dakota hasta detenerse, con el corazón palpitando con fuerza mientras contemplaba la majestuosa vista. Los Mustangs se movían al unísono, inclinando las cabezas para pastar y levantándolas de nuevo para explorar sus alrededores. Su poderosa e indómita presencia era hipnotizante, un vívido recordatorio de lo que River había perdido y lo que el potrillo podría recuperar ahora. A su lado, River se quedó paralizado. Sus orejas se movieron hacia adelante, sus fosas nasales se dilataron mientras emitía un suave relincho. El pequeño cuerpo del potrillo tembló con una mezcla de emoción y vacilación. Mark se inclinó y acarició suavemente el cuello de Dakota antes de mirar a River. ¿Los reconoces? No, murmuró, su voz teñida de esperanza y tristeza. Mark desmontó y se agachó junto a River, aflojando la cuerda de guía para darle más libertad al potrillo. Está bien, muchacho, dijo suavemente. Si esta es tu familia, ahora es el momento de averiguarlo. River vaciló, olfateando el aire como para confirmar lo que su corazón ya parecía saber. De repente, uno de los Mustangs, una gran yegua castaña, levantó la cabeza y sus orejas giraron hacia ellos. Ella soltó un agudo relincho y toda la manada se quedó paralizada, con sus ojos alerta clavados en River. Mac contuvo la respiración, con la mano apoyada en las riendas de Dakota. La yegua avanzó con cautela,
sus movimientos deliberados y llenos de propósito. River respondió con un relincho más fuerte y urgente, y la yegua respondió con un relincho profundo y resonante. Por un momento, simplemente se quedaron allí, con las miradas fijas como si intercambiaran algo tácito. Luego, para asombro de Mark, River echó a correr. Aunque los pasos del potrillo todavía eran un poco inestables, había una determinación feroz en cada movimiento mientras cruzaba la distancia hacia la manada. El pecho de Mark se hinchó de emoción cuando la yegua trotó para encontrarse con River, con las fosas nasales dilatadas mientras olfateaba al potrillo. El resto de la manada observó desde la distancia, con el cuerpo tenso pero tranquilo, como si esperaran una confirmación. La yegua acarició a River con suavidad, sus movimientos cuidadosos y llenos de reconocimiento. Poco a poco, la manada comenzó a relajarse. Varios mustangs dieron un paso adelante, cada uno tomándose un momento para olfatear a River y darle la bienvenida a su rebaño. Mark se quedó donde estaba, no queriendo interrumpir la reunión. Sintió un nudo en la garganta al ver que la energía nerviosa de River daba paso a la alegría. El potrillo se movía con una facilidad recién descubierta entre los mustangs, su postura cambiaba de vacilante a segura. «Este es tu lugar», susurró Mark, con una sonrisa agridulce en su rostro. Después de varios minutos, Mark comenzó a retroceder, guiando a Dakota hacia el borde del claro. Sabía que era hora de dejar ir a River, pero la idea de dejar atrás al potrillo le hacía doler el corazón. Durante las semanas que habían pasado juntos, River se había convertido en algo más que un rescate. River era familia. Cuando Mark montó a Dakota y se dio la vuelta para irse, River también se dio la vuelta. El potrillo soltó un relincho agudo, sus ojos oscuros se clavaron en Mark. El pecho de Mark se apretó. Se inclinó el sombrero, su voz suave pero firme. «Está bien, chico. Ya estás en casa». Pero River no se movió. En cambio, el potrillo trotó hacia él y se detuvo a unos pocos pies de distancia. La yegua lo siguió, inclinando la cabeza mientras observaba la interacción. Mark desmontó una vez más y se agachó para encontrarse con River a la altura de los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó con la voz cargada de emoción. River le acarició el pecho con el hocico, un gesto lleno de confianza y gratitud. Mark colocó una mano sobre el cuello del potrillo y sus dedos rozaron su suave pelaje. «Estarás bien», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas que brotaban de sus ojos. «Ahora tienes una familia completa». La yegua se acercó, su presencia tranquila fue una garantía. River dudó un momento más y luego se volvió hacia ella, como si comprendiera lo que debía suceder a continuación. Mark se puso de pie y observó cómo River se reincorporaba a la manada, con el corazón pesado pero lleno. El potrillo se movía entre los mustangs con creciente confianza, y su lugar entre ellos se volvía más claro con cada paso. Cuando la manada finalmente comenzó a alejarse, Mark volvió a montar a Dakota. Se sentó en silencio, con la mirada fija en River hasta que el potrillo desapareció en la distancia. «Lo hiciste bien, muchacho», murmuró, girando a Dakota hacia casa. «Lo hiciste muy bien». Esa noche, Mark se sentó en el porche con una taza de café en la mano. El establo se sentía más vacío sin la presencia de River. Pero había una sensación de paz. Mark pensó en el viaje que habían compartido, el momento en que había sacado a River del río embravecido, las incontables horas que había pasado cuidando al potro hasta que se recuperó y el vínculo que habían construido en el camino. River había encontrado una familia, pero Mark sabía que el potro siempre ocuparía un lugar especial en su corazón. En los días que siguieron, el rancho se sintió más tranquilo. La ausencia del relincho ansioso de River y las miradas curiosas dejaron un vacío en la rutina de Mark. Sin embargo, cuando pasaba por el potrero vacío cada mañana, no podía evitar sonreír. River era libre. Y para Mark, eso era suficiente. Mark sacudió la cabeza mientras se apoyaba contra la cerca, mirando los campos abiertos. «Hiciste lo correcto», se dijo a sí mismo, aunque las palabras se sintieron huecas. River estaba donde pertenecía, corriendo libre con su familia, pero una parte de Mark deseaba haber podido aguantar un poco más. Los días en el rancho parecían más tranquilos sin River. Cada mañana, cuando Mark pasaba por el potrero vacío, sentía una punzada de pérdida. La energía juguetona del potro y su curioso relincho habían llenado el espacio de vida, y ahora, la quietud era un recordatorio agridulce del tiempo que habían pasado juntos. Una tarde,
mientras Mark trabajaba en la reparación de una sección de la cerca del potrero, un sonido débil llegó a sus oídos, el rítmico tamborileo de los cascos en la distancia. Se quedó paralizado, con el corazón dando un vuelco. Por un momento fugaz, pensó que podría ser River. Mark se enderezó, esforzándose por escuchar. El sonido se hizo más fuerte, pero venía del otro lado de la propiedad. La curiosidad lo despertó, Mark subió a Dakota y animó al caballo a ir hacia el ruido. Mientras se acercaba a la orilla del río, la luz dorada de la tarde bañó el paisaje con un cálido resplandor. Allí, en la distancia, estaba la manada de Mustang. Pastaban pacíficamente cerca del agua, sus movimientos fluidos y tranquilos. Entre ellos, la mirada de Mark se fijó en una figura familiar, River. El potrillo estaba de pie cerca de una yegua castaña, su postura protectora pero gentil. El corazón de Mark se llenó de una mezcla de orgullo y tristeza. River parecía fuerte, su pelaje brillaba a la luz del sol, sus movimientos estaban llenos de una confianza que había estado ausente cuando Mark lo encontró por primera vez. La transformación era innegable. Mark se quedó donde estaba, observando en silencio desde el borde del claro. River ya no era la criatura débil y temblorosa que había sacado del río. Había encontrado su lugar en el mundo, y verlo prosperar llenó a Mark de una sensación de plenitud. Pero entonces, sucedió algo inesperado. River levantó la cabeza, sus ojos oscuros escudriñando el horizonte. Su mirada se fijó en Mark, y el potrillo dejó escapar un suave relincho. Sin dudarlo, River comenzó a trotar hacia él, dejando atrás la seguridad de la manada. Mark desmontó de Dakota, con el corazón latiendo con fuerza mientras River se acercaba. El potrillo se detuvo a unos pocos pies de distancia, sus ojos se encontraron en un momento de silencioso reconocimiento. Era como si no hubiera pasado el tiempo, como si estuvieran de nuevo en el rancho, solo ellos dos. «Tienes algo bueno aquí, muchacho», dijo Mark suavemente, con la voz cargada de emoción. «No tienes que volver conmigo». Pero River dio otro paso hacia adelante, acariciando la mano de Mark. El gesto era simple pero profundo, un reconocimiento silencioso de su vínculo y de todo lo que habían pasado juntos. Mark pasó la mano por el cuello de River, sintiendo el calor del pelaje del potro bajo sus dedos. «Has recorrido un largo camino», murmuró, con la voz entrecortada. «Y estoy orgulloso de ti». Después de unos momentos, River dio un paso atrás, su mirada se detuvo en Mark antes de girarse hacia la manada. La yegua castaña trotó hacia adelante para encontrarse con él, acariciando al potro con gentileza y seguridad. La manada se movió como una sola, fluida y grácil, mientras reanudaban el pastoreo a lo largo de la orilla del río. Mark se quedó allí, observando cómo River se reunía con su familia. No se movió hasta que la manada desapareció en la distancia, sus formas se fundieron con la luz dorada del sol poniente. Mientras Mark montaba a Dakota y regresaba al rancho, una sensación de paz se apoderó de él. River había encontrado su lugar, y Mark sabía que había hecho todo lo posible para darle al potrillo una segunda oportunidad en la vida. Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, Mark se sentó en el porche con una taza de café en la mano. El aire era fresco, el cielo estaba pintado en tonos naranja y rosa. Pensó en River, en el vínculo que habían compartido y en las lecciones que el potrillo le había enseñado. Salvar a River había sido más que un acto de bondad. Había sido un recordatorio de resiliencia, de encontrar fuerza frente a la adversidad y de la conexión inquebrantable entre el hombre y la naturaleza. Esas lecciones permanecerían con Mark por el resto de su vida. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, Mark sonrió para sí mismo. River se había ido, pero los recuerdos que habían creado permanecerían grabados en su corazón. En algún lugar, River corría libremente, y eso era todo lo que Mark necesitaba saber. En las semanas siguientes, el rancho se convirtió en un lugar de tranquila reflexión. Aunque el potrero estaba vacío, Mark a menudo se quedaba junto a la puerta, perdido en sus pensamientos. Pensó. Cada vez que pasaba por la orilla del río, no podía evitar pensar en cómo un encuentro casual había cambiado sus vidas para siempre. River era un recordatorio de que, a veces, dejarse llevar era el mayor acto de amor. Una tarde, mientras Mark trabajaba en el granero reparando una puerta rota, notó que un camión se detenía en la entrada. El logotipo en el costado del vehículo decía Wild Mustang Preservation Alliance en letras verdes en negrita. Salió una mujer de unos 30 y tantos años, con el rostro enmarcado por el ala de un sombrero de ala ancha.
Se acercó con paso seguro y extendió la mano. Debe ser Mark, dijo con una cálida sonrisa. Soy Claire Reynolds, conservacionista de la Alianza. He oído hablar de lo que hiciste por River. Tu historia es exactamente el tipo de dedicación que estamos buscando. Mark le estrechó la mano, la curiosidad se mezclaba con el escepticismo. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó. Claire explicó la misión de la Alianza de proteger a los Mustangs salvajes de la captura ilegal y el desplazamiento. Estaban trabajando para establecer una red de santuarios donde los caballos pudieran vagar libremente, protegidos de las crecientes amenazas del desarrollo de la tierra y la caza furtiva. Necesitamos a alguien como tú, dijo Claire. Alguien que entienda a estos animales y tenga la paciencia y el coraje para ayudarnos a construir algo duradero. Mark vaciló, su mirada se desvió hacia el potrero vacío. El rancho era su hogar, su legado. Dejarlo parecía impensable. Pero mientras Claire hablaba de los desafíos que enfrentaban los Mustangs, Mark sintió una familiar sensación de propósito agitándose dentro de él. Pensó en River, el pequeño potrillo que había salvado contra todo pronóstico, y en los innumerables otros caballos que podrían no tener tanta suerte. Finalmente, asintió, con la voz firme y determinada. Lo haré. Cueste lo que cueste. La transición no fue fácil. Mark pasó las siguientes semanas preparando el rancho para su ausencia, confiándoselo a un vecino que sabía que podría mantener las cosas funcionando sin problemas. Empacar sus pertenencias le resultó agridulce, pero con cada artículo, se recordaba a sí mismo el propósito mayor en el que se estaba embarcando. Una vez en el camino con Claire y su equipo, el mundo de Mark se expandió de maneras que no había imaginado. Viajaron a través de vastas llanuras y colinas onduladas, documentando manadas salvajes, desmantelando trampas ilegales y abogando por protecciones más fuertes en las audiencias gubernamentales. Cada potro que corría junto a su madre le recordaba a Mark a River, la resiliencia que había presenciado y la confianza que había unido sus vidas. Meses después, Mark se encontró parado en el borde de un santuario recién establecido, una de las zonas seguras más grandes que la Alianza había creado. La tierra se extendía interminablemente, un mosaico de colinas onduladas, llanuras cubiertas de hierba y arboledas sombreadas. Manadas de mustangs vagaban libremente, sus movimientos eran una celebración de la belleza indómita que representaban. Mientras Mark escudriñaba el horizonte, sus ojos captaron una figura familiar. En el borde de un bosque se encontraba un joven caballo castaño, con su pelaje reluciente bajo el sol de la tarde. El corazón de Mark dio un vuelco al reconocer a River, ahora más fuerte y más seguro que nunca. River levantó la cabeza y movió las orejas hacia adelante al ver a Mark. Por un momento, sus miradas se encontraron, la conexión era más fuerte que nunca. Luego, con un movimiento de cola, River trotó de vuelta hacia la manada y desapareció en el mar de caballos. Mark sonrió y una profunda sensación de satisfacción lo invadió. River era libre, tal como estaba destinado a serlo, y aunque sus caminos se habían separado, su vínculo siempre permanecería. De regreso en la sede de la Alianza esa noche, Mark se sentó con Claire y el equipo y contó su progreso. La sala estaba llena de esperanza y determinación, cada voz era un testimonio del trabajo que estaban haciendo. Has hecho algo increíble, dijo Claire, volviéndose hacia Mark. La historia de River ha inspirado a muchas personas a unirse a esta lucha. Mark asintió y sus pensamientos volvieron al pequeño potrillo junto al río. No solo lo salvé, dijo en voz baja. Él también me salvó a mí. Pasaron los años y el trabajo de Mark con la Wild Mustang Preservation Alliance se convirtió en una misión de toda la vida. Junto con su equipo, ayudó a establecer santuarios en todo el país, brindando a los Mustangs salvajes una oportunidad de prosperar. En una visita a un santuario, Mark se encontró apoyado contra una cerca, observando a las manadas vagar libremente. A lo lejos, un Mustang castaño con una marca blanca distintiva en el pecho le llamó la atención. River. El caballo estaba al borde de la manada, con la cabeza en alto, un símbolo de resiliencia y libertad. Mark sintió una ola de orgullo y paz que lo invadió. River no solo estaba sobreviviendo, estaba liderando, inspirando a la próxima generación de Mustangs. Cuando Mark se dio la vuelta para irse, miró hacia atrás una última vez. River levantó la cabeza y sus ojos se encontraron por un breve momento. Fue como si el Mustang estuviera diciendo gracias. Mark se quitó el sombrero y sonrió. Corre libre, chico. Mientras se alejaba, Mark reflexionó sobre el viaje que habían compartido.
La historia de River era una prueba de que incluso el acto de bondad más pequeño podía tener repercusiones en el exterior y crear un cambio. Que mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Y en algún lugar, en la inmensidad de las llanuras abiertas, River siguió corriendo libre, un recordatorio viviente del poder de la confianza, la compasión y el coraje de dar un salto de fe. Cuando termines de ver el increíble viaje de River, tómate un momento para reflexionar sobre el poder de la compasión, la resiliencia y los vínculos que compartimos con el mundo que nos rodea. Cada pequeño acto de bondad, como la decisión de Mark de salvar a River, tiene el potencial de crear ondas que cambian vidas. Si esta historia te tocó el corazón y te recordó la belleza de la esperanza y las segundas oportunidades, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad. Al suscribirte, no solo te mantienes conectado, sino que nos ayudas a difundir historias que inspiran el cambio y celebran las conexiones extraordinarias que compartimos con la naturaleza. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es un acto de bondad que cambió tu vida, o la de otra persona? Nos encantaría escuchar tu historia. Y aquí tienes una pregunta. Si estuvieras en el lugar de Mark, ¿habrías podido dejar ir a River? ¿Por qué sí o por qué no? Comparte tu opinión a continuación. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta a este video para que más personas lo vean y para honrar el legado de libertad y resiliencia de River. Cada clic, cada comentario y cada publicación nos ayuda a hacer crecer esta comunidad y a mantener vivas estas historias. Así que presiona el botón de suscripción y mantengamos juntos el espíritu del viaje de River. Gracias por ser parte de esta historia.